Continuando con el desarrollo de nuestra aplicación en React, hasta el momento solo hemos trabajado un solo componente en la aplicación. Para poder sacar el mayor provecho de React debemos aprender a crear componentes reutilizables que podamos instanciar a lo largo de nuestra aplicación. Entonces, vamos a ir al método render de nuestro app component y vamos a convertir la funcionalidad de la caja de búsqueda en un componente y la funcionalidad de la lista en otro componente. Vamos a crear dos componentes, uno que se llama search y el otro que se llama table. Entonces a continuación vamos a declarar primero al componente search. Es un componente de clase porque lo declaramos con class y hacemos que extienda de componente. Vamos a sobreescribir el método render. Vamos a hacer un destructuring de las propiedades del componente search. Sé que aquí se estarán preguntando muchos qué es this.props. Las propiedades de un componente son como los atributos del componente. O sea, así como un componente tiene un estado interno, también tiene unas propiedades. Pero estas propiedades son de solo lectura, es decir, que no se pueden cambiar. Y estas propiedades, al instanciar nosotros el componente, son pasadas por el padre. Vamos a definir ahora el return de nuestro componente. Voy a traerme el HTML de nuestro app component, el JSX. Vamos a pegarlo y vamos a hacer unos cambios. Aquí en vez de que sea el this.onSearchChange, vamos a cambiar este valor por onChange, por el de nuestra propiedad. Y aquí en vez de que sea value, vamos a poner el value de nuestra propiedad. Listo. Ahora vamos a declarar el table component. Vamos a hacer que extienda el component. Y de igual manera vamos a sobreescribir el método render. Y vamos a hacer un destructuring de las propiedades. Esto es una buena práctica, hacer un destructuring de las propiedades de un componente cada vez que se pueda. Este componente va a requerir la lista, va a requerir el pattern es el texto que se va a usar para filtrar cada elemento de la lista. Vamos a recibir la función que se va a llamar al oprimir un botón para borrar un elemento de la lista, this.props. De esta manera entonces estamos haciendo un destructuring en las propiedades de este componente. Ahora vamos a sobreescribir vamos a hacer un return y vamos a retornar el JSX para este componente. Vamos a traernos el JSX que teníamos previamente en nuestro app component y vamos a pegarlo. Vamos a hacer unos cambios. Acá vamos a usar la lista. Acá hay search, en vez de search term va a ser pattern. Aquí en vez de this.onDismiss va a ser onDismiss para usar la propiedad de nuestro componente. Y por el momento esto sería todo del lado de class component. Ahora bien, lo que vamos a hacer es, vamos a llamar a utilizar estos componentes en el app component. Entonces vamos aquí al método render de nuestro app component y vamos a llamarlos. Entonces vamos a quitar este JSX y vamos a llamar a search, nuestro search component. Y vamos a pasar las propiedades. Nuestro componente recibe un value y el value va a ser el search term que el usuario ingresa, el cual tomamos del estado del app component. Y vamos a pasar a la función onChange, que es la que se usa para actualizar el estado de nuestro app component, que en este caso va a ser this.onSearchChange. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la tabla. Entonces, vamos a instanciar nuestro componente table y vamos a pasar las propiedades del table. Entonces, él requiere una lista, vamos a pasar la lista de elementos, requiere un pattern, vamos a pasar el search term, requiere la función onDismiss,
this.onDismiss, y eso es todo por ahora. Guardamos y vamos a nuestro navegador y vamos a filtrar. Vemos que funciona, vamos a borrar. Está funcionando hasta aquí nuestros dos componentes. Ahora les voy a enseñar otra propiedad especial que tienen los componentes, otra prop, y es Children, la cual se usa para pasar elementos a los componentes desde arriba, los cuales son desconocidos para el componente en sí mismo, pero que hacen posible la composición de componentes. Entonces, vamos a ver cómo se ve el pasar un texto a nuestro componente hijo Search Component. Entonces, vamos a buscar el Search Component, vamos a declarar esta propiedad, vamos a llamar Children y la vamos a utilizar aquí. Queremos que aparezca el texto de este lado. Children. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es pasar esa propiedad desde el componente padre. Vamos a cerrar la etiqueta aquí, search. Vamos a poner aquí filter. Guardamos y vamos a nuestro navegador y vemos cómo el texto filter está quedando justo al lado de la caja de texto. Vemos cómo una vez más podemos pasar propiedades del componente padre a los hijos, pero esta propiedad de children es especial porque yo aquí puedo pasar un texto, puedo pasar un árbol de componentes, puedo pasar JSX, o sea, puedo pasar muchos tipos de elementos, y es lo que me permite a mí componer componentes en una manera muy dinámica. Ahora vamos a crear un último componente que se va a llamar button. Vamos a crear un componente de clase llamado button. Entonces, class button y extends the component. Entonces, este componente va a tener, vamos a sobreescribir el método render y vamos a hacer un destructuring de las propiedades. Vamos a hacer el onClick, el class name y vamos a pasar un children. Igual a this.props. Ahora bien, vamos a hacer un return del JSX que queremos que renderice nuestro componente. Siempre tiene que haber un nodo padre. Vamos a pasar las propiedades. Un click va a ser nuestra función, la cual se llama al hacer clic en el botón. Class name igual a class name. El type va a ser igual a button. Esto va por dentro del button. Y aquí vamos a llamar al children. Bien. Aquí ya tenemos nuestro componente, pero ahora tenemos que llamarlo para poderlo reutilizar. Pues vamos a ir al app component. Perdón, vamos a ir al table component y acá en vez de button, lo que vamos a hacer es, vamos a llamar a nuestro component llamado button. Vamos a pasar las propiedades del button. Vamos a pasar solo el onClick. Vamos a llamar a la función, para eso vamos a hacer uso de una root function. item.objectID y vamos a pasar el texto que queremos que diga nuestro button. Vamos a ponerle onDismiss. Guardamos y ahora vamos al navegador y vamos a ver cómo nuestra app sigue funcionando sin problema.